poderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Salmo 121, 7, 8. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor cuidará tu hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Amén. La protección de Dios siempre esté con cada uno de nosotros. Miren, amén, amén. La encuesta RD Elige, desde mi punto de vista, confirma algo que yo he estado planteando desde hace un tiempecito, pero va un poquito más lejos, según este último dato, si las proyecciones siguen como van. ¿Cuál es la parte que confirma? Yo he estado diciendo que si van las tres fuerzas importantes del panorama electoral ahora mismo, que es PRM, encabezado por Luis Abinader, PLD, encabezado por Abel Martínez, y Fuerza del Pueblo, encabezada por Leonel Fernández. Si van las tres fuerzas, si se mantiene ese ritmo de trabajo de cada una, nadie se ve en primera vuelta. Eso es lo primero. Al ver los resultados, que vemos en el cuadro que se está poniendo y que se presentó ayer, Luis tiene un 47.3%, si las elecciones fueran hoy, Leonel un 27% y Abel un 21.5%. ¿Qué he estado planteando yo también? La segunda teoría de que sí, se van así, nadie se ve en primera vuelta, y en la segunda vuelta, si el presidente Abinader no gana, es muy difícil que gane, y el que quede en segundo lugar sería quien podría ganar la segunda vuelta. Ahora, ¿qué otra cosa confirma esto? Algo importante que no se había dado hasta la encuesta del día de ayer. Jovita, ponme el cuadro de los resultados de cada uno, por favor. Esos resultados dicen Luis 47.3, si las elecciones fueran hoy, Leonel 27 y Abel 21.5. Es decir, el presidente no se ve en primera, pero ¿quién está por encima del presidente en una primera vuelta? La alianza Leonel-Abel. Si usted suma 27 más 21.5 da 48.5. Es decir, que ahora mismo, si fueran las elecciones, la alianza Abel con Luis, PLD con Fuerza del Pueblo, está por encima del presidente Luis Abinader y con posibilidades de ganar en primera vuelta. ¿Por qué? La matemática política te da eso. Bueno, estoy hablando de lo que dicen los resultados, porque antes yo no lo decía porque no se había presentado. Bueno. Estoy diciendo lo que eran mis teorías que van camino a estarse concretando según los datos de esta encuesta que le hemos dado seguimiento y va por su octava entrega, vendrá la novena en junio. Entonces, ¿qué significa esto? Que además los impactos de una alianza generan 4 o 5 puntos positivos a la alianza. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajando estos dos partidos por un segundo lugar donde ninguno se puede atacar y donde todo el mundo está medio cuadrado con cuidado, a los dos trabajando juntos por un mismo objetivo. Es decir, ¿qué es lo que dice esta encuesta? Que una alianza, PLD, Fuerza del Pueblo, vence. En primera vuelta queda por encima y en segunda vuelta le gana. ¿Le gana? Sí, eso es lo que dice esta encuesta, según la proyección. Lógicamente, estamos hablando de una situación que es hoy, hay que esperar lo que pase, pero eso es lo que dice esta encuesta, que es lo que yo he estado planteando en función de la realidad del panorama electoral. Por eso, lógicamente, hay muchas situaciones que pueden darse para esto. Yo he estado planteando desde el principio que lo más conveniente para la oposición es ir unificada, porque la oposición unificada tiene mayores posibilidades de enfrentar a un gobierno donde hay un presidente que puede usar, ¿verdad?, todas las cosas. Hay una situación especial que se da alrededor de él y que evidentemente para enfrentarlo hay que darle con una fortaleza mayor. Entonces, los egos de los líderes, las situaciones internas de los partidos y una serie de elementos que no son propiamente políticos influyen mucho para que tal vez no se dé la alianza en primera vuelta, tal vez se dé en segunda vuelta. Ahora, ¿qué es lo conveniente? Lo conveniente, yo reitero, lo he estado planteando hace bastante tiempo, es que haya una alianza desde ahora, lo más amplia, favorable posible para ambas partes, que pueda ir en las elecciones municipales de febrero y en las elecciones nacionales de mayo, y lógicamente, dependiendo del resultado, en una segunda vuelta en junio. Pero la oposición debería hacer todo el esfuerzo, tanto el PLD. Pero tú dices hacer una ¿Y en torno a quién? Hacer porque una, lo importante en torno a quién. hacer una alianza, porque una cosa sería la municipal, pero tú dices hacer una alianza desde ahora, los dos partidos. No, yo digo hacer un acuerdo ahora, en función de la alianza municipal. Una cosa es la eventualidad de un acuerdo en puntos municipales, pero una alianza de las dos fuerzas ahora, Luis gana ampliamente. Yo digo lo siguiente, Julio, mi teoría es... ¿Por qué razón? Porque lo único que conviene es que esas dos fuerzas hagan su trabajo. Así es. Hagan su trabajo hacia una primera vuelta
Por separado. Por separado, porque por separado cada una de ellas va a hacer su trabajo. Sí. Eso lo único que puede, eso evita más fácil un triunfo en primera vuelta. Ahí no hay un análisis. Yo creo, ahí no hay un análisis municipal. Eso evita más fácil un triunfo en primera vuelta de Luis, porque el voto se divide. Si el voto se polariza, Luis gana en primera vuelta. Claro, y aparte de todo que hay... Y gana ampliamente incluso. Es la presencia de una tercera fuerza la que genera la segunda vuelta. La segunda vuelta nada más te la genera una tercera fuerza fuerte. Oye. Si no hay una tercera fuerza que es fuerte, histórico, que sea una de las dos. Si no hay una tercera fuerza fuerte, sí, el presidente gana en primera vuelta. Por eso debe aliarse el PLD con la fuerza. Primero, lo que usted dice, don Julio, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, también... Como quiera gana, lo que está diciendo la encuesta. Como quiera gana. También tú tienes... En un escenario de tres fuerzas es difícil ganar en primera vuelta. Ganar en primera vuelta. Pero ahora... Pero lo ideal es la alianza. Tú estás bien. Si me permite. Si se polarizó, porque tú no puedes partir del hecho de que en un caso o en otro, tú tienes la totalidad de los votos. Claro. Hay cosas que no se resuelven tan fácil. Es decir, el PLD, hay un sentimiento de que Leonel lo sacó del poder. Sí. Eso es una parte de los PLDistas, lo puedes dejar atrás y no tiene problema en eso. Pero a eso hay otra parte que no te lo deja atrás bajo ningún concepto. Y que aparte de todo, una organización se va a engullir a la otra. Sí. Una organización por la anacronia. Sí. Una organización como pasó con el PRD, con el PRM. Eso no se suma así exactamente. No, exactamente. Eso y otra cosa. Como quiera drena una parte. Y otra cosa en la cual yo estoy de acuerdo con don Julio. Una alianza anticipada. Es mejor tú declarar ganador a Luis sin las elecciones. No, pero otra cosa es las elecciones municipales, porque si tú no logras establecer un liderazgo municipal, un liderazgo local, cada organización política per se, tú tienes un gran problema, porque si el PRM a esas organizaciones municipales, como ahora mismo apuntan las encuestas, le pasa el rolo a ese liderazgo local, que en el caso de la Fuerza del Pueblo no tiene liderazgo local, salvo honrosas excepciones, tú tienes un gran problema electoral, que es lo que dice don Julio. Yo reitero lo que es mi planteamiento. Yo creo que tú tienes razón en una serie de aspectos importantes. Yo digo, tiene que haber, mi planteamiento. O sea, ¿qué demuestra esto? Que si van las tres fuerzas, no se va nadie en primera vuelta. Eso es correcto, eso es lo que está diciendo la encuesta. Pero había tres fuerzas en el 2020 y Luis se fue. No había tres fuerzas. No había tres fuerzas. Leonel sacó un 5, si no habían tres fuerzas. Pero no eran tres, no, que sacaron 5 otra cosa. Pero que había tres fuerzas, había tres fuerzas. Ah, que sacaron 5 otra cosa. Bueno, porque una de las fuerzas se deprimió. Pero ahora estamos hablando sobre un 20%. Es decir, eso es otra cosa. Yo digo, lo que yo digo, cuando yo digo acuerdo, yo no estoy diciendo que se haga un acuerdo ahora y que se anuncie. Lo que pasa es que tú no puedes esperar lo que pase, sino tener una vocación ahora. Yo digo, tienen que ir juntos a las municipales. Ahí tiene que haber un acuerdo, de la naturaleza que fuese. Pero tiene que haber un acuerdo. Pero a ninguna de las dos, sí, en eso. Y si el PRD le pasa el rolo, que es la muestra para. Pero la unificación anticipada que proponía José, eso lo único que hace es declarar ganador a Luis. Yo no lo creo así. Pero ampliamente. No, es que tú estás hablando. Depende cómo se dé. No es que depende. No, porque yo no estoy hablando de alianza. Tú lo propones porque tú sabes. Claro, porque tú sabes que hay una parte de PLD. Hay una parte de PLD dura que tú no la vas a convencer de eso. Hay una parte dura que tú no la vas a convencer de eso bajo ningún concepto. Ahora, lo correcto. No, hay la dirección a nivel medio y bajo, eso no importa. No, Leonel es el líder del partido. Hay una parte dura que tú no la convences. Leonel es el líder del partido. El líder del partido, Danilo Medina. Ve, ahí está el problema, ¿lo ven? ¿No ven el problema? Esa es la parte dura. Pero que no es verdad que Leonel es el líder del partido. Pero está bien, Danilo está fuera de la ecuación electoral. Danilo está prohibido de por vida en la Constitución. Está bien, sigan con su liderazgo, que no va a ganar. El líder es Abel. Mire, no va a ganar. ¿Quién? Abel. No, Abel se puede convertir en el futuro después de Leonel. ¿Dónde está el problema del PLD? Que los españoles lo han entendido y los gringos también. Si tú tienes un líder que está liderando el país, además del partido, déjalo que se agote. Claro. Déjalo que se agote. Eso es lo que hacen los españoles. Mire, con Pedro Sánchez, lo hicieron con Felipe González, con Rajoy, con Zapatero. Aquí no.
Aquí se viven matando. Pero oye, para salir de Luis... Míralo ahí donde se refleja en el debate, míralo ahí. Tiene que haber una actitud unitaria. Es decir, tiene que haber una... Tal vez el acuerdo no se anuncia ahora, se anuncia después. Tiene que haber una vocación unitaria de ambos lados. Si no hay una vocación unitaria, no se va a poder salir de Luis. Se muestra claro aquí, se muestra claro, la tendencia de las encuestas lo ha planteado, que una alianza le gana a Luis. Alianza no. Vuelta, queda por encima en primera vuelta y queda en segunda vuelta tal vez. Ahora, ¿qué es lo más conveniente? Ahí eso sí hay que evaluarlo en los partidos. ¿Qué es lo más conveniente? Que vayan separados en las municipales. Bueno, si cada partido entiende que es lo más conveniente. No, estoy hablando, espérate, estoy diciendo que algunos dicen eso. Estamos hablando de la primera vuelta. Estoy diciendo, algunos creen que yo creo que evidentemente en la municipal tiene que haber la municipal, si no nacional, tienen que ponerse de acuerdo en algunos lados. En los puntos más importantes tienen que ponerse de acuerdo. Tiene que haber una actitud unitaria en las municipales, sea un acuerdo global o un acuerdo parcial, pero tiene que haber una actitud unitaria. Porque si no buscan nada ahí. Claro. La única razón que aplique en las alianzas es la fuerza. No, perdón. Se impone por fuerza. En la primera vuelta se ha demostrado muy claro. 3 fuerzas importantes evitan que alguien se vaya en primera vuelta. Claro. Si eso se mantiene, lo más conveniente es que vayan los 3 separados, porque lo que evita que Luis pueda ganar en primera vuelta es eso. Salvo, Julio, yo te digo porque hay otra posibilidad. Una alianza es una alianza, aunque sea con un gobierno como esto. O sea, si la tendencia de las encuestas es que la alianza sigue estando por encima del presidente, entonces lo más conveniente sería una alianza. Es que la alianza no está por encima. Perdón. La alianza está por encima. Es que dependiendo de los objetivos. Por encima. Pero que no. Y si el objetivo. Es que tú no puedes sumar así en una. Y si el objetivo de los NER es que convertirse en la segunda fuerza validada después de la elección. Tú tienes que calcular. Si tú tienes 20. Sí, pero el efecto de la alianza también multiplica, Julio. No es verdad. Claro que no es verdad. Claro, y el anuncio del presidente de una relación multiplica también. Entonces, lo que hay que llevar, yo lo que creo que hay que ir evaluando con sentido pragmático. Sí. Eso es lo correcto. Ahora, con una actitud unitaria, porque el problema es que muchos justifican eso para no tener criterio de unidad. Entonces, no. Aquí, la oposición, o sea, Fuerza del Pueblo. Por eso es que al ver la muy lío, porque lo quieren de tutaná desde ahora. PLD y Fuerza del Pueblo tienen que tener una visión y una vocación totalmente unitaria en torno a eso. Desde la primera vuelta, pensando en ir tal vez separado en la primera para la segunda, pero evaluando las posibilidades de que podría hacer ese acuerdo en primera vuelta. Finalmente, Julio, sobre la RD Elige, yo quiero también resaltar algo muy importante. ¿Qué dice RD Elige? Que la institución más creíble de los dominicanos es la iglesia. La más creíble. Las 11 instituciones más creíbles, según RD Elige, es Iglesia en primer lugar, Universidad en segundo, Junta Central Electoral tercero, Banco Central cuarto. Sí, iglesias. Sí, iglesias. O sea, cuando hablo de iglesia es, en sentido general, todo lo que tiene que ver con fe organizado. No. Iglesia católica. En lo evangélico no tiene iglesia. Al contrario, evalúa que ha crecido muchísimo. En el anterior, recuerda que ha crecido la iglesia protestante. Cuando habla de iglesia es todo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Miren, es importante desde mi punto de vista, porque la fe es uno de los elementos fundamentales, la fe que tiene que ver con el sentido cristiano, para los dominicanos desde siempre. Y en medio de esta pérdida de valores, de todas estas cosas, qué bueno que la gente siga creyendo en las iglesias, porque las iglesias... Pérdida de valores, no, cambio de valores. No es pérdida, es cambio de valores. Según tu cambio, para mí es pérdida. Entonces, las iglesias son una especie de muro importante y estímulo del otro lado, muro para los valores falsos, para las cosas incorrectas, e impulso para los valores correctos. Menos en Bolivia, que los jesuitas acabaron con todos los muchachitos. ¡Anda, diablo! Lo que quiero decir es que es importante esto. Eso está saliendo ahora mismo en la prensa. Los dominicanos sigan creyendo en sus iglesias. Perdón. Que es importante, lo confirma. Somos un pueblo cristiano que tiene profunda fe permanentemente, que eso se mantenga, porque esa es garantía. Somos perros de Dios, dice el logo de la UA.